Muy buenos días, estimada profesora y compañeros. Hoy compartiremos nuestro proyecto sobre la novela El Tungsteno, del curso Cátedra Vallejo. El equipo 1 está conformado por Obregón Carrión, Cristian Alexis, Rodríguez Guevara, Fabián Michel, Tachibana Aguilar, Marjorie Alexandra, Talledo Rivas, Alexandra Yadira, Taipe Ramírez, Ariana de Yaret, Valentín Urbina, María Fernanda, Sara Tecalle, Guadalupe Samantha Xiomara, y su persona, Sangama Espíritu Marco Antonio. Este trabajo tiene como objetivo transmitir mediante un documental la novela El Tungsteno, en el cual se puede presenciar varios abusos de una empresa minera extranjera, siendo su principal cómplice el gobierno. Asimismo, escogimos este tema ya que es una novela muy interesante de crítica social, que nos transmite un mensaje político de liberación nacional y las necesidades socioeconómicas, que crean condiciones reales y efectivas para la igualdad, la inclusión y la justicia social, ya que en la actualidad se sigue viendo estos tipos de prejuicios y discriminación. Por otro lado, este proyecto está dirigido a todo el público en general, que quieran conocer más de los abusos de todo tipo cometidos hacia los indios y a favor de la toma de conciencia de los trabajadores a una brutal explotación. Comenzando con su infancia de Vallejo, desde muy pequeño el escritor tuvo una existencia sentimental. El único amor puro que llegó a sentir fue de su familia, desde que tuvo conciencia. Siempre resaltó cosas bellas de su gran amor inocente. En consecuencia, mantuvo un apego a la literatura a raíz de ello. Según Arditi, el poeta fue el 11º hijo de María de los Santos, su progenitora, y Francisco de Paula Vallejo, su progenitor, ambos provenientes de La Libertad, en la ciudad de Santiago de Chuco. La familia integraba a la clase media baja. Por otra parte, Ortega nos menciona que, en la infancia del Bate, jugaba misteriosamente a tener hambre, por lo cual mandó un escrito dirigido a su progenitora en el que decía que pasaba apetito. Su parentela no poseía de lujos, pero vivían de forma cómoda y adecuada, ya que su progenitor había sido regidor de la ciudad. Siguiendo con su vida universitaria, para el poeta, la insuficiencia del dinero fue un obstáculo al principio, ya que tuvo que dejar sus estudios profesionales. En otras palabras, López nos indica que, ante todo por la falta de recursos económicos, era imposible ingresar a la universidad, por lo cual laboró como criado en la hacienda Roma. Viajó a Trujillo para cursar la carrera de medicina, pero renunció y comenzó a estudiar letras en la Universidad de Trujillo, finalizando la carrera en 1915, obteniendo su título como bachiller. Por otro lado, Fernández nos aclara que el Bate, luego de conseguir su título de bachiller, arrancó estudios de Derecho en la Universidad San Marcos, aunque abandonó la carrera para ser profesor. César Vallejo encontró la literatura de su época en Trujillo, gracias a un equipo conformado por los escritores llamados los Bohemios, integrado por jóvenes escritores, artistas y políticos universitarios, que fueron encabezados por el filósofo Antenor Orrego y Paul Verlaine, también por simbolistas franceses y por el trabajo de Walt Whitman. Por un lado, Julio Ortega nos habla que El Tungsteno, lanzado en el 1931, habla de que llegó a despertar una impresión de que César Vallejo carecía de dotes narrativos y de que esta novela fue precedida por sus obras anteriores. Los cánones del cuento y la novela corta no incluyen Escalas melografiadas, lanzada en el 1923, y Fabla salvaje, lanzada en el mismo año. Escalas melografiadas es considerada como una obra paralela al Trilce, lanzada en el 1922, consecuentemente iniciadora del lenguaje de vanguardia. Por otra parte, la revista RG nos habla que las obras de César Vallejo, entre ellas España, Trilce, Poemas Humanos, Heraldos Negros, Fabla Salvaje, Escalas Melografiadas, Toma para mí este cáliz, Poemas en prosa, Misa, Paco Yunque, El Tungsteno, El reino de los Sicris, El dado eterno, El arte y la revolución. Vallejo aborda temas como la angustia existencial, la injusticia social, el sufrimiento humano y la lucha por la libertad en sus obras, la intensidad lírica y una fuerte conexión emocional que son rasgos de su escritura, que también empuja los límites de las conversaciones literarias y los nuevos modos de expresión. Su legado perdura como un testimonio de la condición humana, una voz valiente que habla en contra de la injusticia y una persona que busca esperanza a pesar de las dificultades. Para concluir, esta exposición descriptiva de sus obras literarias se enfocan en explorar la obra del poeta peruano y su historia. Asimismo, al mencionar que también nos habla que El Tungsteno, en particular, explora la impresión de que Vallejo carecía de habilidades narrativas,
como en sus obras anteriores, Escalas melografiadas y Fabla salvaje, ya que no encajaban en el cuento o en el canon del cuento. En conclusión, la obra literaria de César Vallejo abarca muchos géneros y estilos, desde la poesía hasta la narrativa. Según Fayaz, el emprendimiento es la capacidad de una persona para asumir la responsabilidad de organizar múltiples sitios de producción, agregar innovación, evitar peligros y enfrentar circunstancias imprevistas. Según Amarós y Cantis, existen tres clases de emprendimiento. Emprendimiento por necesidad, donde las corporaciones están inevitablemente ligadas a los países desarrollados y a las condiciones de pobreza. Emprendimiento por oportunidad. Este encuentra y aprovecha oportunidades beneficiosas para un choque positivo en la economía. Y por último, el emprendimiento dinámico, que es un grupo de industrias lo cual lleva mucho tiempo operando negocios que han hecho posible su crecimiento. Con el transcurrir de los años, ha salido muchos tipos de productos de información que han permitido que las personas puedan comunicar, dar a conocer su punto de vista o transmitir un suceso de la realidad, siendo uno de ellos el documental. Según el autor Villasuto, dice que este producto académico es un oficio, una actividad, un suceso en especial, donde hay apartados de la ficción de la fantasía. También puede ser una herramienta con la que se intenta registrar algo. Asimismo, un documental audiovisual es aquel hecho real que se filma mientras sucede el hecho y con el que se pretende autenticar algo más adelante en su proyección. Por otro lado, el autor Rodríguez argumenta que el documental incluye imágenes en movimiento, información visual y sonido, y que claramente se requieren de dispositivos tecnológicos para registrarlos, transmitirlos, percibirlos y comprenderlos. Por parte de características del documental, se puede decir que es un unificado riguroso, una muestra audiovisual de la existencia, ya que por ello la producción no podrá ser parcial pero sí informativa. La disposición y ordenamiento de la figura y sonido será lo que dispone el método documental. Tal y como lo menciona Nichols, desde un punto de vista estético se considera la capacitación de la realidad. En términos de documentación, métodos editoriales, abordajes temáticos, estilos discursivos y síntesis de sentido. Suele estar presente a la voz del narrador o testigo que explica lo ocurrido. Persuasivo en discusiones sobre hechos que necesitan ser aclarados o el objetivo en influir la perspectiva del presente para que tome conciencia de los hechos presentados. Por otro lado, Bermúdez dice que los contenidos documental audiovisuales se complican por la compilación de los códigos y en la diversidad de los documentales a procesar el tipo, como cine, video y televisión. Estos materiales incluyen documentales con contenido educativo, científico, técnico o informativo, así como documentales generados por los medios de comunicación sobre temas más relevantes por la actualidad y creatividad. Para concluir, tenemos como muestra la realidad o unos hechos que localice de forma propia y clara. Se debe investigar para poder dar a conocer un tema en un documental, ya sea de forma periodística y así poder aclarar o alcanzar con las expectativas del público, dando en detalle de forma ordenada y detalladística y formativa por conocer. Se puede destacar diferentes puntos del documental, el cual está en general dirigido para reflejar los problemas de la realidad, sin dejar de lado los antecedentes históricos. Según la autora Mohuesca, en el documental, el principal motor es el realismo, el respeto por la realidad. Sin embargo, lo principal es la argumentación acerca del mundo histórico. Asimismo, en el documental disminuyen las expectativas sobre el seguimiento del mundo interior, pero en cambio, las expectativas de los espectadores sobre el acceso al mundo exterior en general se amplían. Por otro lado, la autora Rodríguez argumenta que los documentales son una síntesis de la relación entre imágenes y palabras, ya que se apoyan mutuamente para superar a su manera las carencias inherentes a cada subsistema. Asimismo, son semánticamente más precisos que los documentos visuales y más completos semánticamente que los documentos sonoros. Ok, en lo que es el origen del tungsteno, vamos a ponernos más en contexto y vamos a hablar lo que es el interés público en la orientación política contra el abuso de un país andino por las minerías extranjeras en complicidad con el gobierno local para lograr la igualdad y justicia social. Como manifiesta López, en los estudios de la novela El tungsteno se enfoca en el aspecto biográfico y la ideología.
buscando una crítica centrada en el mensaje político con los hechos basados. Además, el ahora denuncia la explotación de los indígenas por culpa de la minería norteamericana y el abuso que reciben por la burguesía. Por otro lado, como dice Andama, menciona el inicio de una empresa norteamericana para la extracción de minerales en las minas del tungsteno, ubicado en el pueblo de Quivilca, departamento de Cusco. Al incrementar la producción de la comercialización, las empresas requieren tener las necesidades de la mano de obra de otros peones indígenas, con el fin de poder avanzar más rápido. En el artículo en tungsteno se pueden determinar varias variables, como las descripciones desgarradoras del ambiente y rebajamiento de las necesidades fisiológicas. Esa narrativa incide en denunciar la injusticia o impulsar un propósito social. Rodríguez menciona que los personajes han sido adecuados al mensaje político de liberación nacional y exigencias sociales y económicas. Esto crea circunstancias reales y efectivas de igualdad, inclusión y derechos sociales. Por otro lado, Fernández hace evidente el propósito de Vallejo por recuperar los derechos del indígena e inducirlo en el Proyecto Nacional de Desarrollo y Revalorización de las Costumbres Ancestrales. Para concluir, la obra puede ser analizada como representativa del realismo socialista y el antiismo peruano. Narra la historia de relaciones de poder y de lucha de los mineros para justificar que se basan en dos tipos de subordinación, una asegurada por las relaciones comerciales de poder y la otra representados como objeto de explotación, abuso y disfrute. Esta obra refleja las nuevas y terribles condiciones de vida que se producen en cierta región de nuestra serranía, como consecuencia de la instalación de un asiento minero, explotado por imperturbables y despiadados capitalistas extranjeros. Desfilan en sus duras y violentas escenas la viscosa complicidad de las autoridades nativas y la bestialidad de los enganchadores criollos, al servicio bien remunerado de patronos foráneos. Se trata de una novela con profunda intención social, clara definición ideológica y un alto signo de protesta social y humana.